Hola, curiosas y curiosos de la historia. En primer lugar, desearos una feliz Navidad a todos vosotros, una Navidad que espero paséis junto a vuestros seres queridos. Y como estamos en estas fechas tan señaladas, hoy os voy a hablar, entre otras cosas, de la famosa tregua por Navidad que sucedió en medio de la Primera Guerra Mundial. Una tregua que se ha convertido en uno de los eventos más famosos y mitificados de esa Primera Gran Guerra. Pero, ¿cuál fue la verdadera historia detrás de la tregua? ¿Por qué sucedió? ¿Realmente los soldados británicos y alemanes jugaron al fútbol en tierra de nadie? Pues bien, hoy os voy a explicar varias anécdotas de esos trágicos días. Y también os explicaré una historia muy, pero que muy curiosa que pasó en la Navidad de la Segunda Guerra Mundial. ¿Os apetece? Pues quédate que te gustará. Y si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita para estar así al día de todas las historias que publico cada semana. Además os adelanto que el 2020 será nuestro año. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. Si queréis saber más, acompáñanos. Pues sí, curioso, en la tarde de la víspera de Navidad de 1914, los hombres de la Fuerza Expedicionaria Británica, la BEF, escucharon a las tropas alemanas, los que estaban en sus trincheras frente a ellos, cantando villancicos y canciones patrióticas. Además, a lo largo de esas trincheras vieron linternas y pequeños abetos. En ese momento comenzaron a gritarse mensajes entre ellos. Incluso, al día siguiente, soldados británicos y alemanes se reunieron en tierra de nadie, intercambiándose regalos, haciéndose fotografías y algunos jugaron un partido de fútbol. Sí, un partido de fútbol improvisado. Parece imposible, ¿verdad? Además de todo eso, también aprovecharon para enterrar a las víctimas y reparar sus trincheras y refugios. Pero después del 26 de diciembre, las reuniones en tierra de nadie disminuyeron. Piensa curioso que la tregua no pasó en todos los lugares del frente occidental. En esos otros frentes, la lucha continuó y ocurrieron bajas incluso el mismo día de Navidad. Y es que algunos oficiales no estaban contentos con la tregua, ya que les preocupaba que socavara el espíritu de lucha. Y es que después de ese año 1914, los altos comandos de ambos lados trataron de evitar que ocurrieran dichas treguas. No quería que ocurrieran nuevamente esas treguas en una escala similar. Pero a pesar de todo esto, hubo algunos casos aislados de soldados que hicieron breves treguas más tarde en la guerra. Y no solo en Navidad. Pero lo que sucedió en la Navidad de 1914 fue algo digno de mención. Y por eso lo hemos escuchado miles de veces, tanto por la forma espontánea como sucedió, como por ser una tregua no oficial. Estas treguas normalmente empezaban con un alto al fuego cuando se acercaba el día de Navidad. Por ejemplo, el oficial del ejército alemán Walter Stenz recordó cómo, inicialmente, esto causó cierta preocupación. Estos fueron sus recuerdos. En la víspera de Navidad al mediodía, el fuego cesó por completo en ambos frentes. Por supuesto, era inusual que el lado opuesto también dejara de disparar. Entonces, mi oficial que controlaba los centinelas entró y dijo: ¿esperas un ataque sorpresa? Porque es muy inusual esta situación. Y le dije: no lo creo. Pero de todos modos, todos están despiertos, nadie está durmiendo y los centinelas aún están de servicio. Así que creo que todo está controlado. El soldado británico Marmaduke Wallington también explicó cómo la proximidad del enemigo llevó a una mayor comunicación entre las dos partes. Lo explicaba así: estábamos en primera línea. Estábamos a solo unos 300 metros de los alemanes y en Nochebuena cantamos villancicos y otras canciones. Y por su parte los alemanes habían estado haciendo lo mismo. Incluso nos gritamos entre nosotros. A veces comentarios groseros, pero más a menudo solo comentarios en broma. Hasta que finalmente un alemán dijo: mañana no disparéis, que nosotros no dispararemos. Y llegó la mañana y no disparamos. Y ellos tampoco lo hicieron. Entonces comenzamos a asomar la cabeza por el costado de las trincheras para poder saltar rápidamente en caso de que nos disparasen. Pero no dispararon. Al rato un alemán se puso de pie, agitando los brazos, y tampoco disparamos. Y así poco a poco empezamos a salir todos. Para Colin Wilson, que era uno de los guardias granaderos, un regimiento de infantería del ejército británico, la tregua también comenzó con villancicos y posteriormente explicó lo siguiente. Escuchamos a un alemán cantando "Oh Holy Night",
o Santa Noche. Y naturalmente en alemán. Luego, cuando terminó de cantar, nos pidieron que lo cantásemos nosotros. Y lo intentamos, pero no éramos muy buenos haciendo eso. De todos modos nos dijeron, ¿nos reunimos en tierra de nadie? Y después de un rato, nuestros oficiales nos permitieron a un número limitado de nosotros que nos reuniéramos con ellos. Por ejemplo, el oficial de artillería alemán Rigner describió cómo celebró la festividad con soldados franceses. Recuerdo muy bien esa Navidad. Recuerdo cuando los soldados alemanes y franceses dejaron sus trincheras y fueron juntos a la alambrada con champán y cigarrillos en sus manos, teniendo sentimientos de fraternización y gritando que querían terminar la guerra. Pero, por desgracia, eso solo duró 2 días y medio. Luego llegó una orden estricta de que no se permitía la fraternización y tuvimos que volver a nuestras trincheras. Una auténtica lástima, ya que cuando las dos partes se encontraban, a menudo se intercambiaban regalos y recuerdos. Algunos soldados británicos que participaron en la tregua recordaban sus conversaciones con los alemanes. Por ejemplo, el soldado Archibald Stanley disfrutó mucho hablando con ellos. Y lo relataba de esta manera. Cuento lo que pasó el día de Navidad de 1914 y la gente no se lo cree. Tuvimos esta tregua no oficial y nos conocimos en tierra de nadie. Nos dimos la mano y eran sajones. E incluso escuché a un enemigo hablar inglés. Y le dije, ¿hablas inglés? Y me contestó, claro amigo, estaba en un hotel de Londres cuando estalló la guerra. Y eso me flipó. El tío tenía el acento de Londres. Pero nada dura eternamente, y menos una tregua en medio de una gran guerra. Y es que los altos mandos de ambos lados ordenaron el fin de la tregua cuando se enteraron. George Ashurst describió lo impopular que fue esto entre las tropas. Nos iban gritando de boca en boca que volviésemos a nuestras trincheras. ¡Todos de vuelta en sus trincheras!, gritaban. Y los generales nos ordenaron disparar. Y comenzó la guerra de nuevo. Los soldados maldecíamos al infierno. Y maldecíamos a los generales, esos generales en sus grandes castillos que conducían sus grandes coches. Odiábamos las órdenes de estos generales sangrientos. Pese a todo esto, la leyenda que se formó en torno a la tregua a lo largo de los años hizo que algunos se mostraran escépticos al respecto, incluido Harold Lewis del Regimiento Real de Artillería, que estaba en Gran Bretaña en la Navidad de 1914. Lewis afirmó que, aunque sería arrogante decir que la cosa en realidad no tuvo lugar, dudo mucho de que haya ocurrido algo de la naturaleza o magnitud de cómo se ha relatado, y particularmente por las características de los dos ejércitos involucrados, el alemán con esa disciplina rígida y el nuestro con la mejor disciplina que existe, y por lo tanto no es probable que rompiesen esa tradición. Y si alguien lo intentó, ¿qué estaban haciendo los suboficiales? ¿Qué estaban haciendo los oficiales? Creo que todo esto se parece a un cuento de hadas. Pero bueno, con todos los testimonios que existen de los dos lados y las fotos de esas reuniones, yo sí que me creo que a veces la humanidad existe. Por cierto, otra curiosidad, y es que en vísperas de Año Nuevo, H. Williams, del Regimiento de Londres, encontró a un soldado alemán en su trinchera que todavía no estaba dispuesto a regresar a la guerra. Sí, el alemán estaba en la trinchera inglesa. Y es que estaba totalmente borracho y con 2 botellas de cerveza quería celebrar el Año Nuevo con nosotros. Y entonces, un oficial inglés le pidió a Williams que o se quedaba y era prisionero o le dejaba marchar a su trinchera. A esto que le preguntaron al alemán si quería ser prisionero o volver de vuelta, pero este no estaba preparado para preguntas existenciales. Imaginad su estado. Así que finalmente lo llevaron de regreso entre 2 soldados británicos, escoltándole uno a cada lado mientras el tipo se tambaleaba y cantaba, hasta que lo dejaron cerca de su trinchera. Pero curioso, como regalo navideño, te voy a explicar otra pequeña historia que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y es que, como hemos visto, hasta en mitad de una sangrienta guerra se puede producir el milagro de la Navidad. Pues bien, tras el famoso desembarco de Normandía, la Operación Overlord, la que era la ofensiva aliada, sufrió un importante revés. Y lo tuvieron cuando las fuerzas aerotransportadas británicas intentaron tomar el puente de Arnhem en Holanda un mes más tarde. Y es que Hitler decidió lanzar una ofensiva en el frente occidental para estabilizarlo y así poder centrarse en el oriental, donde el Ejército Rojo empujaba con mucha fuerza. Así, el mes de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron la ofensiva de las Ardenas, en Bélgica, y los Panzer sembraron el caos en las filas aliadas, capturando a miles de prisioneros y dejando a muchas unidades aisladas en medio de los bosques. 3 soldados estadounidenses, uno de ellos herido, se encontraron perdidos en medio de un bosque que no conocían, con la nieve hasta las rodillas y sin apenas visibilidad por la niebla.
De esta manera vagaron durante horas buscando a su unidad, pero lo único que encontraron fue una casita de cuento con la chimenea humeante. Era la víspera de Navidad. En la casa se encontraban un niño de 12 años, Fritz Binken, y su madre preparando la cena. Entraron a la casa y les pidieron ayuda, y la madre les dejó pasar ofreciéndoles comida y un fuego para calentarse, a sabiendas de que dar cobijo a los aliados estaba penado con el fusilamiento. Cuando la madre estaba curándole las heridas al soldado estadounidense, asaltaron la casa 4 soldados alemanes. Y en ese momento todos cogieron las armas y comenzaron a gritar. Durante unos instantes parecía que aquello sería una matanza a quemarropa, hasta que la madre se interpuso entre los dos grupos y les pidió que bajasen las armas. Hubo un momento de silencio e indecisión, pero al final todos accedieron. Y es que los alemanes no estaban mucho mejor que los estadounidenses, y también buscaban un refugio para pasar la gélida noche. Al final todos compartieron la cena y el calor del hogar. A la mañana siguiente, cuando el herido ya estaba mucho mejor, los soldados alemanes les llevaron hasta las líneas de los aliados y se despidieron. Y curiosamente, tras la publicación de la historia de Fritz Binken, el que era el niño de la casa, en una revista americana y en un documental de televisión, la familia de un soldado americano que había luchado en las Ardenas se puso en contacto con el canal de televisión. Y es que su padre llevaba años contando esa historia. Y es que su padre era aquel soldado americano herido. Pues bien, en enero de 1996, Fritz se trasladó hasta Maryland para conocer a Ralph Blank, aquel soldado, y el encuentro fue muy emotivo. Y es que tu madre me salvó la vida, les dijo Ralph. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido todas estas historias? Brutales, ¿no? Me lo podéis dejar en vuestros comentarios. Los leo todos. Y nada, curiosos, feliz Navidad. Y ya sabes, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí, es brutal. Y también habla de la Navidad. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.